¿qué entendemos por derecho notarial? Yo siempre me he tratado de explicar del por qué no me explicaron a mí de esta forma. Pues como yo hubiera querido que me lo explicaran a mí al principio, voy a tratar de explicárselos a ustedes para tener un mejor entendimiento. Entonces, vamos a tener dos conceptos y debemos de conceptualizar dos cuestiones de la rama o de esta especialidad del derecho notarial. Entonces, para entender qué es derecho notarial, pues yo recuerdo cuando en mis años mozos de estudiante siempre teníamos en mente para explicar cualquier rama del derecho como conjunto de normas jurídicas, de doctrinas e instituciones. Y ya damos la explicación. Entonces, aquí aunémosle tres elementos y va a ser la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Entonces, ustedes se quedan con esa conceptualización que tienen como el conjunto de normas jurídicas y doctrinas que estudian y regulan la organización del notariado, la teoría formal del instrumento público y la función notarial. Entonces, efectivamente, tenemos que explicar cada uno de estos elementos que conforman la conceptualización del derecho notarial. Y es que la organización del notariado pues no son más que los requisitos para poder ejercer la profesión. Entonces, estos requisitos también tienen un fundamento que los vamos a ver más adelante, pero están contenidos en el artículo 2 del Código de Notariado. La función notarial. ¿Qué es la función notarial? Como les digo, yo lo hubiera querido que me lo explicaran de esta forma. Efectivamente, la función notarial tiene naturaleza, tiene teorías de explicación, pero no es más del qué hacer del notario y la relación cliente-notario. Esa es la función notarial para el entendimiento de la definición de derecho notarial. Y la teoría formal del instrumento público, que no son más que los elementos y formalidades que debe de cumplir el notario para que estos actos o contratos que sean autorizados por él se tengan por plenamente válidos. Entonces, refrescamos, derecho notarial, conjunto de doctrinas y normas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Con eso ustedes tienen una definición básica de derecho notarial entendible y suficiente. Por supuesto, el derecho notarial también tiene un objeto y tiene un contenido. Y el objeto del derecho notarial no es más que la creación del instrumento público. Cuando nos referimos a instrumento público tenemos que tener algo claro y no es solo a lo que nos referimos al papel sellado especial para protocolo, que dicen, el protocolo. No es solo eso el instrumento público. Más adelante vamos a estudiar que el instrumento público, tenemos instrumentos protocolares y extraprotocolares. Entonces, la creación del instrumento público es ese documento que crea el notario y que le confiere autenticidad a través de la fe pública. Ese es el objeto del derecho notarial. Disculpen si voy un poco apresurado, pero debemos de entrar y de considerar que para 7 clases agotar todo el contenido, donde vamos a adoptar doctrina, vamos a agotar el tema de escrituras públicas, instrumentos públicos, el tema de actas, así como todo el tema de jurisdicción voluntaria, se nos queda bastante corto. Entonces vamos a tratar de agotar el mayor contenido que podamos el día de hoy. Yo lo que les pido es que en el apartado de preguntas ustedes pues indiquen allí qué tema es el que tal vez les gustaría más reforzar, puesto que para la próxima clase del día lunes podemos entrar a considerarlo o en las siguientes clases considerar un poco más los temas en los que ustedes tengan más dudas. Entonces, retrotraemos un poquito. Objeto del derecho notarial, la creación del instrumento público. Ahora, el derecho notarial también tiene un contenido y es esa actividad de las partes en la creación del instrumento público. Entonces, objeto y contenido, creación del instrumento público y contenido es la actividad de las partes en la creación del instrumento público.
más adelante vamos a especificar en qué consiste este contenido. Tenemos las características del derecho notarial. Dentro de las características del derecho notarial tenemos que actúa dentro de la fase normal del derecho. ¿Qué es que actúa dentro de la fase normal del derecho? Es que no existe litis, no existe controversia. Los derechos subjetivos aún no están en conflicto. Debe de prevenir ese conflicto. Una segunda característica es que confieren certeza y seguridad jurídica a través de la fe pública, a través de la autenticidad que otorga el notario al documento, a través de esa investidura de que los documentos que son autorizados por notarios se presumen ciertos, se presumen válidos. Una tercera característica es que aplica el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque dentro del derecho notarial el notario recibe la voluntad de las partes, las interpreta, las moldea con la actividad modeladora y le otorga la mejor institución. Entonces, este derecho objetivo existente en la ley, es decir, derecho que existe, que ya está plasmado en una ley, lo condiciona a lo que los sujetos que le requieren para poderlo plasmar en el instrumento público. Y aquí la cuarta característica es una característica pues igual de relevante que las anteriores, pero que ustedes, yo estoy seguro que cuando le pregunten las características del derecho notarial, o que usted señale 2 o 3, usted va a estar o va a tener una respuesta correcta. Y es que no es una rama del derecho público, no es una rama eminentemente privada, y podemos decir que no puede encasillarse en la división tradicional, sino que pertenece a ambas, puesto que la fe pública es delegada por el Estado al notario y esta fe pública también actúa en los documentos que son otorgados por el notario en el documento público o en el instrumento público, y aquí con esta participación de las partes privadas se convierte en derecho privado porque son derechos privados entre las partes los que se están conociendo. El derecho notarial aparte tiene principios, y dentro de los principios principales del derecho notarial, como les digo, se los voy a explicar como yo hubiera querido que me los explicaran. Y es el primero, el de fe pública. Es más importante a mi criterio, pero son principios, son el sustento de la institución notarial, por lo tanto todos son importantes, pero sin fe pública no existiría derecho notarial. Por lo tanto, la fe pública es esa presunción de veracidad que se le otorga a los actos autorizados por notario, salvo impugnación de nulidad o falsedad. Y yo le agregaría acá, en el principio de fe pública, como fundamento legal, el artículo primero del Código de Notariado y el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos indica que los documentos que son autorizados por notario hacen fe, o dan fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Por lo tanto, fe pública, presunción de que es cierto. De la forma es la adecuación del acto a la forma jurídica, es decir, lo que es requerido por las partes, por los clientes, debe de tener una forma jurídica legal. Recordemos, este es el principio de formalidad o formalismo, oponible totalmente a lo que se conoce en el derecho laboral, que es poco formal. Aquí es todo lo contrario, es eminentemente formalista, y es que en el momento del otorgamiento, ya sea de un contrato o un instrumento protocolar o extraprotocolar, deben de cumplirse las formalidades detalladas por el Código de Notariado. Y en este caso yo les indico, para un instrumento público protocolar
debemos de cumplir con los requisitos establecidos o conocidos como no esenciales y esenciales, conocidos en la doctrina. ¿Y cuáles son estos requisitos no esenciales y esenciales? Pues son los contenidos en el artículo 29 y en el artículo 31 del Código de Notariado. Y es el 31, yo le haría esa anotación ahí, y que les pido que a partir de este momento tal vez tenemos código en mano, o cada vez que estén repasando estos cursos, que tengan el código en mano y vayan poniendo pausa o lo vayan leyendo, puesto que efectivamente en el examen técnico profesional, que es el que ustedes están por sustentar, sí tienen que fundamentar a veces principios, a veces alguna de las preguntas que les haga el examinador. Entonces, efectivamente, licenciado, yo le puedo fundamentar el principio de fe pública con el artículo 1 del Código de Notariado y el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, y asimismo le puedo fundamentar el principio de forma, puesto que son las formalidades, estos requisitos que obligadamente debe de cumplir el notario para la instrumentalización del acto o contrato. Entonces, esto lo puedo fundamentar en el artículo 29 y en el artículo 31 del Código de Notariado. Una respuesta así yo le aseguro que usted tiene por lo menos 90 para arriba. Continuamos. El principio de autenticación. Los documentos autorizados por notario o autorizados, ojo con esta palabra, autorización notarial, se presumen auténticos y dan fe y hacen plena prueba, como indica en el artículo 186 del Código de Notariado, pues que esta autenticación se otorga o la otorga el notario con su firma y sello, puesto que es el respaldo del contenido del documento, es cuando el notario le otorga esa presunción de veracidad, y esa autenticación se otorga con la firma y el sello. Principio de inmediación. Este es el contacto que se da entre las partes y el notario. El notario siempre debe estar en contacto con las partes, con los hechos o actos que se producen, dando fe de ello. Entonces, continuamos con el siguiente principio, y es el de rogación. Y este es un principio que da un poco de duda, y es que la intervención del notario debe de ser solicitada, pero ojo, también el notario puede actuar por disposición de ley, es decir, como dice mi maestro, por quien yo me he especializado en derecho notarial, como dice el doctor Neri Roberto Muñoz, con su libro de Derecho Notarial 4, podemos hablar de las obligaciones posteriores del notario. Una obligación posterior, les pongo un ejemplo del principio de rogación, a mí me gusta hablar mucho con ejemplos, es al momento de hacer una auténtica delegalización de firmas. ¿Qué dice el Código de Notariado? ¿Cuál es su obligación posterior? Bueno, no, licenciado, fíjese que allá en mi pueblo las hacen por 20, 25 quetzales y le entregan su auténtica y ahí está. Ojo, el Código de Notariado efectivamente reconoce una obligación posterior y es una actuación del notario por disposición de ley. ¿Y cuál es? Redactar la toma de razón de legalización de firma en el protocolo, en papel sellado especial para protocolo, lo cual lleva un aviso, la obligación de remitir el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Entonces, aquí vemos la excepción del principio de rogación, una disposición de ley. Y por supuesto, es sencillo, ¿cuándo se cumple el principio de rogación? Cuando el notario es requerido por el cliente. Licenciado, fíjese que yo quiero regalarle a mi hija un bien inmueble. Por supuesto, aquí ya hay una petición del cliente al notario, la solicitud que debe de mediar. Continuamos. El consentimiento, principio de consentimiento. El principio de consentimiento, como lo dictamina el artículo 1251 del Código Civil, este debe estar libre de vicios, debe ser de objeto lícito, y donde se consuma, donde se manifiesta el principio de consentimiento. Recordemos que en todos los instrumentos protocolares debe de existir una cláusula de ratificación o aceptación de los otorgantes. Y es aquí donde se da el consentimiento, esa aceptación o manifestación de consentimiento,
en el contrato o acto que se pretende celebrar. Y esto, por supuesto, se termina el ciclo en la firma del documento, puesto que ahí es manifiesto el consentimiento. Entonces, dentro de los principios también tenemos un poco los principios más especializados. Tenemos el principio de unidad de acto, y es que este principio debe perfeccionarse en un solo acto. El instrumento público debe perfeccionarse en un solo acto. Este principio entra en discusión con teorías modernas, que no vamos a entrar a detallar, pero nos es usual ver que no se consuma o no se termina en un solo acto toda la función notarial. Es decir, desde el requerimiento, la instrumentalización, hasta la firma de los otorgantes o de los comparecientes o los requirentes. Y este caso es los principales violadores al principio de unidad de acto es el sistema bancario, porque ellos requieren las escrituras, se las llevan al presidente del banco, a quien ejerce la representación del banco, para que firme, y posterior firma el notario y firma el interesado, pero hay hasta un rompimiento a la fe pública. Pero el principio de unidad es un principio, por supuesto, de la función notarial, porque garantiza y otorga certeza y seguridad jurídica a los actos o contratos que son autorizados por notario. Entonces, porque es una forma de robustecer también de fe pública, que al notario le conste que la firma que se está poniendo es de las personas que dicen ser. Tenemos el principio de protocolo. ¿Y qué es el principio de protocolo? Es en donde se plasman los documentos públicos, generando perdurabilidad y seguridad, así como la facilidad de obtener copia de ellos. ¿Por qué indico estos tres elementos? Perdurabilidad, seguridad y facilidad de obtener documentos. Puesto que, según el artículo 8 del Código de Notariado, vamos a entrar a analizar qué es el protocolo. Pero ojo, también está definido por parte de la doctrina que también se da como principio dentro del notariado latino. Tenemos el principio de seguridad jurídica, y es la fe pública que tiene el notario, que reviste a los actos que éste legaliza, asumiéndolos, obteniéndolos por cierto, que existen certidumbre o existen certeza. Y para esto, pues como mencionaba, el principio de seguridad jurídica está fundamentado en el artículo 186 del Código Procesal Civil. Yo les diría, miren, como un tip o tip de privado, ¿verdad?, que dicen por ahí, el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, téngalo siempre bajo la manga como fundamento, puesto que es el artículo que le otorga y le da fe pública y oponibilidad frente a terceros de los documentos que son autorizados por notarios. Si lo tienen a la mano ahí, búsquenlo y léanlo, y van a ver que dice algo más o menos así. Los documentos que son autorizados por funcionario o notario público en ejercicio de su función dan fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad. Con eso, ustedes tienen para poder defenderlos. Recuerden que en el examen técnico profesional, específicamente en esta fase, por ser eminentemente formalista, ustedes tienen que tener códigos y leyes en mano. Entonces, haciendo estas breves anotaciones, yo creo que les va a ir muy bien. Tenemos el principio de publicidad, y es que los actos autorizados por notario son públicos por medio de la autorización notarial que hace la voluntad de la persona. Esto, el fundamento del principio de publicidad, está contenido en el artículo 22 del Código de Notariado. Pero ojo, que ahí pónganle artículo, a la par del artículo 22, colóquenle usted excepción, artículo 75, ver artículo 75. ¿Por qué les digo, vean el artículo 75?
efectivamente, la excepción del principio de publicidad es que no solo es para las partes que tengan interés en el acto. En este caso, trata de los testamentos y donaciones por causa de muerte y habla que el artículo 75 únicamente es público el instrumento o el documento que contenga estas dos disposiciones para el otorgante cuando éste estuviera vivo. Entonces, esta es una excepción que vale la pena mencionar, porque les aseguro que ustedes explican el principio de publicidad con esta excepción y van a dar una excelente imagen. Y uno de los principios que ha dado que hablar en materia notarial, más en nuestra época, con un código que tiene ya casi 70 años, es el principio de unidad de contexto. Pues, ¿qué quiere decir el principio de unidad de contexto? Es que toda disposición que pretenda crear, emitir, suprimir, reformar o derogar el código de notariado debe de hacerse con una reforma expresa al mismo, es decir, una reforma expresa al código de notariado. Y esto lo encuentran ustedes en el artículo 110 del código de notariado. Y es que toda disposición que se emita para crear o suprimir o modificar y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley deberá hacerse con reforma expresa a la misma, a efecto que conserve su unidad de contexto. Yo creo que ese es el fundamento idóneo, que ustedes lo tienen fácil para explicarlo. Si le preguntaran, pues, indíqueme los principios del derecho notarial, pues usted ya vio, tiene varios principios para explicar. Entonces, podemos continuar. Esta es una definición que, si bien es cierto, es otorgada por la Unión Internacional del Notariado, en el primer Congreso de la Unión, celebrado el 2 de octubre de 1948. Ojo, con esto es bien importante, para que se le quede fácil la fecha. El 2 de octubre se celebra el Día del Notariado Latino, el Día del Notario. Entonces, solo agregue en 1948 y siempre la va a tener usted en mente. Esta definición no hay de otra. Sí o sí, se la tiene que aprender de memoria. Y no es más, y es sencilla aprenderse, y es de la siguiente manera. Recuerden, trate de explicar con sus palabras, pero siempre apegado a la definición por si se me pasa algún detalle. Y es que el notario latino es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos más adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos para poder expedir copias que den fe de su contenido. Asimismo, el doctor Neri Muñoz le agrega que también el notario está facultado para conocer asuntos no contenciosos, conocidos como de jurisdicción voluntaria. Y esto ustedes lo vieron en Derecho Notarial 3, y es el decreto 54-77, la ley reguladora de los asuntos no contenciosos o conocidos como de jurisdicción voluntaria. Entonces, continuamos. Recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Con esos 4 elementos que usted tenga en mente, usted va a poder desentrañar y dar y conceptualizar la definición de notario. Entonces, se lo repito, el notario es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos más adecuados para ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales para lograr la perdurabilidad y expidiendo copias que den fe de su contenido. Entonces, ¿por qué lo mencioné 2 veces? Porque acá vamos a desentrañar la función o las funciones del notario dentro de las teorías de las funciones notariales. Entonces es para que ustedes, para que vayamos entendiendo cómo se queda de otra forma más sencilla. Bueno,
¿El notario es un profesional del derecho o es un funcionario público? Lo vamos a ver más adelante. La doctrina dice que es un profesional del derecho. Entonces, el notario es un profesional del derecho encargado de una función pública. Recibe la voluntad de las partes, porque cuando es requerido, él tiene que recibir y captar toda esta información, interpretarla, asesorar. Como el notario es un profesional, sabe la técnica, el tecnicismo legal, entonces este puede interpretar en base a la recepción de información que tú va a poder desentrañar, ver cuál es la institución más acorde de lo que pretende el requirente, le va a dar forma legal a la voluntad de las partes a través del instrumento público. Por eso dice, redactando los instrumentos más adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad. ¿Cómo les confiere autenticidad al notario? A través de la pública, a través de la firma y a través del sello, conservando los originales en este caso. ¿Cómo conserva los originales el notario? Pues conserva los originales en su protocolo y hay formas de expedir copias que dan fe de su contenido. Que está el testimonio especial, la copia simple legalizada, el testimonio de las partes conducentes o la hijuela conocida en derecho también, en derecho notario. Entonces, habiendo desentrañado la definición de notario, podemos continuar y para esto yo creo que es medular darle lectura al artículo 1 del Código de Notariado. Y es que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de ley o requerimiento de parte. Entonces, ya mencionado, el notario, primer principio que está contenido en el artículo 1 del Código de Notariado, fe pública. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de ley o requerimiento de parte. Principio de rogación. ¿Ven? Sencillo. El derecho notarial es apasionante, al menos a mí me apasiona, y espero poderles estarles transmitiendo de una manera más básica la forma de entender el derecho notarial. Entonces, el notario tiene requisitos habilitantes y estos están contenidos en el artículo 2 del Código de Notariado. Miren, yo quisiera decirles, miren, no se los aprendan de memoria, porque si se los aprenden de memoria, se va a tener que aprender todo el Código de Notariado y usted no es un leguleyo, usted es un profesional del derecho, usted debe de interpretar y analizar. Entonces, espero no les toque uno de esos examinadores que pregunta de memoria los artículos, pero usted puede empezar dando nociones generales para poder decir, bueno, licenciado, los requisitos habilitantes de notario están contenidos en el artículo 2 del Código de Notariado y uno de ellos es ser guatemalteco, natural, dice el código. Yo estoy seguro que ustedes ya tienen allí la anotación que no se entiende por guatemalteco natural. La conceptualización que le deben de dar es ser guatemalteco de origen, y esto lo fundamentan con el artículo 144 y 145 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Yo aquí tengo mi Constitución y les voy a dar solo una breve síntesis del 144, y se consideran o son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de Guatemala, naves, aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. El 145 lo explico porque son los que obtienen la nacionalidad centroamericana, que son considerados también guatemaltecos de origen. Entonces, si no tenían esta anotación, subrayenla y explican esto, puesto que el término de guatemalteco natural pues ya no existe. Recuerden que la Constitución es posterior al otorgamiento del Código Notariado y son varios años, bastantes años después que se otorgó la Constitución, a diferencia del Código Notariado. Entonces, empezando de esta manera, usted puede pedirle al examinador, licenciado, habiendo explicado que los requisitos se encuentran en el artículo 2 del Código de Notariado, yo quisiera fundamentarme para poderle dar el resto de requisitos.
y puede hacer que el examinador le permita sacar su código y usted ya solo explica cada uno de los requisitos habilitantes de la forma en que se los voy a seguir explicando. Mayor de edad. Bueno, la mayoría de edad, todos sabemos que en Guatemala se reconoce la mayoría de edad a los 18 años, donde usted es considerado sujeto de derechos y obligaciones, y esto está contenido en el Código Civil. Ser de estado seglar, esto es algo que siempre genera bastante y mucha duda. Ser de estado seglar, bueno, entonces los ministros de culto, o ¿quiénes son de estado seglar? No entiendo, ¿será que pertenecer a una, pertenecer o tener afinidad por una religión? No, el estado seglar se conoce para los cristianos, es decir, para la Iglesia Católica, para los padres que ya han recibido sus votos y que pertenecen a la Iglesia, es decir, que los padres no católicos no pueden ser notarios en la República de Guatemala. Asimismo, domiciliados en la República, dice el Código de Notariado. Para esto hay una excepción que está contenida en el artículo 6, numeral segundo del Código de Notariado, que es para los cónsules y agentes diplomáticos que pueden ejercer como notarios en el extranjero. Entonces, es decir, pueden estar domiciliados en otro país, pero el requisito habilitante no les entorpece para poder ejercer la función notarial. Asimismo, haber obtenido, yo espero que todos ustedes que están viendo este video, sé que van a obtener el título facultativo, porque por eso se están preparando en la República, o la incorporación con arreglo a la ley. ¿Esto qué quiere decir? Si usted cumple los requisitos habilitantes anteriores y es centroamericano, considerado como guatemalteco de origen, podrá hacer la incorporación con arreglo a la ley, pero si no, solo haber obtenido el título facultativo en la República de Guatemala. ¿Y quién otorga el título facultativo? Pues la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Que es de donde todos, creo la mayoría, están viendo la presentación el día de hoy. Este título facultativo debe de incorporarse o de registrarse en la Corte Suprema de Justicia, así como la firma y el sello que usará el notario con el nombre y apellidos usuarios. Asimismo, ser de notoria honradez. ¿Cómo prueba usted de ser de notoria honradez? Pues no haber sido condenado por delito o falta, incluso diría yo, fíjense, dentro del sistema de justicia, ser una persona proba, lo cual pues podría fácilmente probarse con antecedentes penales, antecedentes policíacos que estén limpios. Y yo le agregaría un requisito que no está contenido en el artículo segundo del Código de Notariado, pero es un requisito habilitante para poder ejercer el notariado en Guatemala, puesto que así lo determina el artículo 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Asimismo, los estatutos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y podemos continuar indicando o refiriendo que debe el notario estar debidamente colegiado. Yo les pongo este ejemplo para entenderlo de una manera sencilla. ¿Ya? Usted no puede ejercer el notariado o la justicia, no lo va a registrar como notario si usted no se ha previamente colegiado en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Entonces, ¿quién ejerce el gobierno de los notarios en Guatemala? Pues está a cargo del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que está integrado por todos los abogados y notarios que se encuentran inscritos en el mismo. Y ojo, si ustedes googlean, van a ver que la colegiación profesional obligatoria, o la ley de colegiación profesional obligatoria, lo primero que les va a salir es el decreto 332 del Congreso. Y pues este decreto fue reformado por el decreto 72-2001 de la ley de colegiación profesional obligatoria. Esta es una pregunta que yo se los digo, para los que han comprado o los que tienen la guía de
de examen técnico profesional para someterse a la guía. Es algo que yo no tenía en mi presentación, pero lo tuvimos que adaptar en base a esta guía, es que la colegiación profesional obligatoria tiene fines, tiene una finalidad, y esto, ojo, así como un tip, a mí me gusta dar tips, valga la redundancia otra vez, que es pregunte privado. O sea, está en la guía y le pueden preguntar a usted cuáles son los fines de la colegiación profesional. Y los fines de la colegiación profesional, bueno, si usted no se recuerda, licenciado, me permite fundamentarme con todo gusto, yo se los voy a indicar. Están contenidos en el artículo 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y efectivamente la colegiación profesional tiene fines, y es la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Entonces, si se dan cuenta, son sencillas, son 4 y usted las puede muy bien fundamentar. Dentro de esta guía para la preparación del examen técnico profesional, también tenemos los órganos que pueden decretar la inhabilitación del notario. Entonces, ¿quiénes pueden? Órganos o instituciones que pueden decretar la inhabilitación del notario. Y están los tribunales de justicia, la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que pueden inhabilitar al notario. Los tribunales de justicia, fundamento legal, artículo 103 del Código del Notariado, por causa o por auto de procesamiento o sentencia en contra de un notario, lo deben de informar a la Corte Suprema de Justicia que han inhabilitado a un notario. La Corte Suprema de Justicia puede inhabilitar a un notario con fundamento en el artículo 98 y en el artículo 99. Yo me atrevería a decir también en el artículo 100, que son los incumplimientos de las obligaciones notariales, pero me atrevería a decir que llega en segundo plano, porque la Corte Suprema de Justicia es quien conoce los recursos con los que recursos administrativos notariales, que así los he denominado yo personalmente, para defenderse de las arbitrariedades, ya sean del Archivo General de Protocolos por las supervisiones notariales o de la misma Corte Suprema de Justicia por estar conociendo alguna causa o impedimento en contra del notario. Entonces, ¿quiénes pueden inhabilitar a un notario? Los tribunales de justicia, entiéndase, los juzgados, primera instancia, salas, la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados y Notarios, a través del Tribunal de Honor y a través de la Junta Directiva, quien conoce las apelaciones con las que pueden defenderse los notarios del trámite administrativo. Entonces, aquí tenemos más causas por las que puede darse la inhabilitación en contra de un notario. Y es la primera de la Corte Suprema de Justicia, los impedimentos del notario para ejercer su profesión. Quien tenga conocimiento de algún impedimento puede pedirlo o denunciarlo. Y esto está contenido en el artículo 98 del Código de Notariado y en el artículo 3. Si se dan cuenta, el artículo 3 del Código de Notariado señala los impedimentos. Yo me recuerdo que rápidamente de los psicómanos habituales. Entonces, los civilmente incapaces, por supuesto, un notario no puede ser civilmente incapaz, puesto que la función es muy importante como para ser considerado de esa manera. Asimismo, los ciegos, sordos, mudos, los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental. Y ojo, aquí hay algo muy importante, y yo me iría al numeral 4, los que hubieran sido condenados por algunos de los delitos siguientes. Y vean uno tan fácil, que es en la que la mayoría de notarios incurren: haber sido condenado por falsedad. Y el delito de falsedad están contenidos del 332 al 336 del Código Penal. Entonces, pero ojo, es condenado. Entonces, estas son causas para inhabilitar o poder inhabilitar a un notario. Otra causa es
por razón de oficio, la Corte Suprema de Justicia que tuviera conocimiento que un notario ha incurrido en las causas de incapacidad, procederá a notificar a la PGN para formalizar denuncia. Ojo, si ustedes se van al artículo 98, 99, 100 del Código de Notariado, en su código va a decir, todavía estoy seguro, Ministerio Público, y debería de tener una anotación. Y es que el artículo 61 del Código de Notariado, perdón, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación, recapitulando, es el artículo 61 del decreto 67-2002. Esta es la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación, y es que para efectos de interpretación se entenderá en las disposiciones en las que se haya hecho constar Ministerio Público, deberá de entenderse por Procuraduría General de la Nación. Asimismo, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Entonces, otra causa o causas de inhabilitación van a ser las que va a conocer el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y son las sanciones que puede imponer el Colegio de Abogados y Notarios. Pues yo las traté de especificar de la manera siguiente, y es que hay una sanción pecuniaria. ¿Qué significa pecuniaria? Yo recuerdo esto, pues a veces se vuelve también pregunta de privado porque es un término que en el léxico común no se maneja. Pecuniaria es una sanción dineraria, una sanción económica. También otro tipo de sanción puede ser una amonestación, que puede ser pública o puede ser privada. ¿Y qué es una amonestación? Es un llamado de atención por parte del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y esta puede ser pública o puede ser privada directamente al notario. Y una suspensión en el ejercicio de la profesión, que puede ser temporal o puede ser definitiva. Estas sanciones tienen su fundamento legal también, y yo les recomendaría agregar en el Código de Notariado, a partir del artículo 98, hacer las anotaciones y el fundamento, que es el artículo 42 de los Estatutos del Colegio de Abogados y Notarios, así como el artículo 26 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Otras causas de inhabilitación. ¿Por qué puede inhabilitarse a un notario? Entonces, si ustedes se van al artículo 103, es el artículo 101 del Código de Notariado. Hay causas que no están contenidas en el Código de Notariado, pero que se dan, que existen, y son los famosos errores insubsanables. Les pongo un ejemplo de un error insubsanable que espero se les quede. Es bien sencillo y es el siguiente. Es el cartular sin haber pagado el derecho de apertura del registro notarial del año, y esto es el equivalente a 50 quetzales. Y la respuesta técnica y correcta es esta, pero el examinador le puede decir, no, usted está equivocado, porque lo que yo pago son 55 quetzales. Entonces usted, efectivamente, licenciado, usted paga 55 quetzales, porque 50 quetzales son contenidos, o es el contenido de la apertura, y 5 quetzales de protocolos por la impresión del formulario, o por proveerle del formulario. Por eso es que el recibo dice 55 quetzales. Pero ojo, refiero al tema del error insubsanable, porque si usted no ha pagado el derecho de apertura y no cuenta con el recibito, ese respaldo que lo habilita con el derecho de cartular para el año en curso, usted no estaba habilitado para el ejercicio notarial. Entonces usted no tenía funciones notariales para poder cartular, para poder crear el instrumento público. Y ese es un error insubsanable y es una causa de nulidad absoluta del instrumento público por incumplimiento de formalidades. Entonces, yo creo que esta es una válida causa de inhabilitación por parte de la Corte Suprema de Justicia, también en la revisión de la supervisión,
que hace el Archivo General de Protocolos al notario. Otras causas, y mencionaba, era de las primeras que mencionaba, los tribunales que emitan auto de prisión o que dicten sentencia en contra de un notario comunicarán a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, o auto de prisión o sentencia. Esto está contenido, como mencionaba, en el artículo 103 del Código de Notariado. Entonces, pasamos a un aspecto bien teórico, bien importante, y es la función notarial. Y refiero nuevamente, como yo hubiera querido que me lo explicaran, se los explico. ¿Y qué es la función notarial? Recuérdense de la definición de notario. Entonces, el notario es el profesional del derecho que recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes, redactando los documentos más adecuados a ese fin, conservando los originales y expidiendo copias que den fe de su contenido, de esa autenticidad. Entonces, y ya en el agregado también el notario puede conocer asuntos no contenciosos conocidos como de jurisdicción voluntaria. Pero ¿por qué retrotraía toda la función notarial? Usted téngala en mente, si la tiene por ahí escrita, trate de irle haciendo anotaciones, puesto que si se dan cuenta, la función notarial o las funciones que desarrolla el notario es donde las vamos a desarrollar, puesto que la función notarial tiene una función receptiva, y era, se recuerdan, el notario recibe la voluntad de las partes, y es una función receptiva. Esta actividad la va a desarrollar cuando él va a ser requerido por el cliente, y el cliente le va a pedir en términos sencillos, le va a explicar qué es lo que pretende, por qué está llegando a su notaría. Una función directiva o asesora, y como entonces el notario recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes. Entonces, cuando decimos el notario interpreta, bueno, entonces ya recibió la información, es el momento de asesorar, es el momento de pensar qué es o cuál es la institución más acorde a lo que el cliente pretende. Entonces, la función directiva o asesora es que el notario es un jurista, es un doctor profesional del derecho. Entonces, este puede asesorar o dirigir a sus clientes sobre el negocio que éste pretende celebrar, aconsejando sobre el negocio que se pretenda. Entonces, esa es la función asesora. Voy a saltarme la función legitimadora para seguir entendiendo en base a la definición de notario, y es la función modeladora. Entonces, el notario recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes. ¿Cómo da forma legal el notario a la voluntad de las partes? Con la instrumentalización del documento. ¿Y cómo es la instrumentalización del documento? Pues esta actividad modeladora. Cuando se desarrolla la actividad notarial, el notario le da forma legal a la voluntad de las partes, encuadrando las normas de derecho objetivo a las formalidades exigidas por el Código de Notariado. Con esta mezcla, crea el instrumento notarial. Entonces, podemos decir que esa es la actividad modeladora, la creación del instrumento público, ya sea protocolar o extraprotocolar. Yo les aseguro que si vamos tomando en cuenta, que si se dan cuenta, los términos que les estoy proveyendo no son muy complicados de explicar, y usted maneja este léxico que no es tan básico, tan sencillo, pero tampoco es tan adornado, usted va a dar una buena imagen al examinador para poder sustentar al menos su fase de derecho notario. Continuamos. La función preventiva. Y yo siempre manifiesto algo que también de una buena maestra que yo tuve, y es que yo refiero a los notarios como, ¿qué son los notarios? El notario es magistrado de paz. ¿Por qué es magistrado de paz? Porque el notario no actúa cuando hay problema, el notario actúa previamente
y este debe de prevenir, debe de pensar e ir más allá. Imagínense, casi que debe de leer el futuro. Pero, por supuesto, en base al derecho objetivo, provee las herramientas para poder ejercer bien esta función preventiva, de adelantarse a prevenir el litigio. Esa es la función preventiva. Usted debe de anticiparse a que hayan problemas. Entonces, ¿cómo hace eso? Dejando cláusulas, estipulaciones que prevengan la sobrevivencia de un problema futuro. Y entonces, esa es la función preventiva del notario. Y es tan sencilla. Bueno, licenciado, si a usted le preguntan, explíqueme entonces la función preventiva que usted acaba de explicar o que acaba de detallar dentro de las funciones del notario. Pues la función preventiva no es más que prevenir la litis, prevenir el litigio, evitar problemas. Asimismo, el notario, dentro de las 6 funciones que desarrolla la doctrina, tiene una función autenticadora. ¿Y cuál es la función autenticadora? Pues el notario, al momento de firmar y estampar su sello, le confiere autenticidad al acto o contrato que está celebrando. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues que estos documentos se presumen ciertos, se presumen auténticos, porque están robustecidos de fe pública, de la cual está investido el notario y la está otorgando al documento o al instrumento que éste está autorizando. Es decir, que este se presume por cierto, mientras no se pruebe lo contrario. Otra vez, fundamento legal, licenciado, artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, regresamos a una de las funciones que nos hacía falta explicar, y es la función legitimadora. Y esta función legitimadora pues es una tarea preventiva del notario, y es que debe de verificar que las partes contratantes sean efectivamente los titulares del derecho. ¿Cómo lo hace el notario? Pues ya sea con consultas a los diferentes registros públicos previo al otorgamiento, o con la verificación de la autenticidad de otros documentos que hayan expedido otros notarios, como lo es el caso de los testimonios, del testimonio conocido como primer testimonio de las partes. Y es que ahí tiene el notario una obligación de calificar los documentos con los que se acreditan los derechos. Entonces, dentro de esta obligación legitimadora, también el notario debe de legitimar a las partes. ¿Y cómo legitima a las partes? Cuando se está actuando en representación, el notario tiene la obligación de calificar la representación en los casos en que se ejercite, haciéndose constar que la cual, de conformidad con la ley y conforme a juicio del notario, es suficiente para el otorgamiento del acto o contrato. Entonces, esta función legitimadora la encontramos contenida en el artículo 29 del Código de Notariado. Ahora sí, vamos a regresar un poco más a la doctrina, porque dentro de la función notarial hay teorías que explican la naturaleza de la función notarial y son objeto de pregunta dentro de lo que es la guía para la evaluación del examen técnico profesional. Ojo, yo les estoy tratando de explicar, como mencionaba, cuestiones que les van a preguntar. No quiero ahondar en otros temas que yo sé que tal vez ni se los van a preguntar, pero es lo más cercano que podemos estar, porque recuérdense que examinadores desde el examen técnico profesional hay varios, hay bastantes, y pues en el mundo de abogados y de notarios, cada cerebro es un universo completo. Por lo tanto, estamos trabajando lo más apegado a lo que pudiera ser las preguntas de examen de profesional en la fase privada en el examen de derecho notario. Entonces, como mencionaba, la función notarial tiene teorías, y teorías que tratan de explicar la naturaleza de la función notarial. Y tenemos la primera, que es la teoría funcionarista. Sí, lo dije bien, teoría funcionarista o funcionalista. Tiene dos conceptualizaciones, de dos formas de identificación. Y pues es bastante sencilla, y es que el notario es considerado en esta teoría un funcionario público pleno, porque es un trabajador del Estado, devenga un sueldo del Estado
y por ser funcionario público está investido en dación de fe para autenticar y legitimar actos que van a requerir su intervención, pero es un funcionario público. Entonces, yo les mencionaba, o creo que ya lo mencioné en esta presentación, que el notario es un profesional del derecho, encargado de una función pública. Entonces, a mi criterio personal, no encuadraría dentro de la definición de notario o dentro de la conceptualización de la función notarial o el ejercicio del notariado en Guatemala la teoría funcionarista, puesto que es profesional del derecho que se encarga de una función pública, pero el notario no recibe una remuneración por parte del Estado, a menos que sea trabajador dependiente del Estado. Por eso vamos a seguir explicando para poder ir detallando. Asimismo, tenemos una segunda teoría, que es una teoría profesionalista. Y esta, pues en términos sencillos, como su nombre lo dice, es que el notario es considerado un profesional del derecho, puesto que éste recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes. Ya vieron cómo se nos va quedando el tema del concepto de notario, otorgado por la Unión Internacional del Notariado Latino. Actualmente la Unión Internacional del Notariado nada más ha crecido tanto. Entonces, lejos de ser una función pública, es que ejerce una función eminentemente profesional y técnica. Tenemos una teoría ecléctica, y el término ecléctico lo hemos manejado desde el primer año, en los primeros cursos de Derecho Notarial, recuerdo yo, y esto quiere decir que se basa en las dos teorías anteriores, en una teoría funcionalista o funcionalista, una teoría profesionalista y una teoría funcionalista. Entonces es una mezcla de ambas teorías, y es la teoría que más se adapta en el caso de Guatemala, ya que se acepta que el notario ejerce una función pública sui generis, porque es independiente y no está enrolado en la administración pública, no devenga un salario del Estado, hay excepciones, pero por la veracidad, legalidad y autenticidad que otorgan los actos que éste autoriza, tiene que tener un respaldo del Estado por la fe pública que éste ostenta, pero no representa al Estado. Este actúa por sí mismo y su función la presta a los particulares, quienes pagan sus honorarios. Entonces, efectivamente, el notario, en el caso de Guatemala, es un profesional del derecho, encargado de una función pública, porque la fe pública la delega el Estado al notario. Entonces, acá hay una diferenciación. Otra diferenciación es que el notario en el Estado guatemalteco no devenga un salario del Estado por el ejercicio de su función. Son los clientes quienes le requieren. Entonces, a eso se refiere con la teoría ecléctica, una mezcla de la teoría funcionalista y una mezcla también de la teoría profesionalista, que es un profesional del derecho encargado de una función técnica y profesional. Y asimismo, dentro de las teorías que tratan de explicar la naturaleza de la función notarial, tenemos la teoría autonomista. Y esta es que, o exige que el notariado se ejerza como una profesión libre e independiente. ¿A qué nos referimos con una profesión libre e independiente? Pues que el notario es, por lo tanto, un intérprete legal, no un funcionario. Yo me apego bastante también a esta teoría, puesto que el notario no debe de ser considerado un funcionario público. Ese fue el tema de mi tesis de derecho notarial, y es que este ejerce las formas y los principios en la misma forma de la profesión libre, es un profesional liberal, y esta liberalidad es lo que lo convierte en autónomo, y como oficial o como observantes, que como todos los ciudadanos deben de acatar todas las leyes objetivas y que estén legalmente válidas en la República de Guatemala. Hay una diferenciación que yo estoy seguro que
maestro Welmer Gómez se las va a poder explicar muy bien para los que vayan a sustentar la fase pública, y es la diferenciación entre derecho objetivo y derecho objetivo positivo y no positivo. Y es en este caso que el notario efectivamente debe observar el derecho objetivo completo, y si es positivo o no, al notario no debe interesar. Y es que dentro de la teoría del autonomista, como profesional libre, recibe sus honorarios o el pago directamente de los particulares. Habiendo explicado las teorías que explican la naturaleza de la función notarial, yo quisiera que regresemos a la definición del notario. Entonces, el notario es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos más adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos y expidiendo copias que den fe de su contenido. Disculpen que los haya hecho regresar, pero yo sé que así se nos va quedando y nos vamos como que vamos rompiendo el hielo con las definiciones también, porque las vamos asimilando de una forma tan fácil que, sí, efectivamente, solo me tengo que aprender esos elementos para poderla desentrañar, poderla entender, pero ya la entendí, y eso es lo importante. Entonces, también hay un encuadramiento de la actividad del notario, y este encuadramiento de la actividad del notario se da en el ejercicio liberal de la profesión, puesto que, el notario puede actuar en una forma de ejercicio liberal, como estábamos explicando anteriormente en la teoría autonomista, y también en la actividad del Estado. Y es que en el ejercicio liberal de la profesión, presta sus servicios a los particulares, pactando libremente las condiciones. En la actividad del Estado podríamos referirnos al caso de los cónsules o agentes diplomáticos que pueden ejercer el notariado con una remuneración, supongamos, por parte del Estado, o también que presta sus servicios profesionales en alguna dependencia del Estado a tiempo completo. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Y es un caso, el caso más común, tal vez sería el de los registradores públicos, que para que puedan ser registradores, deban de ostentar el título de notario, y entonces ellos están prestando una función de registrador, una función notarial, pero a través de un salario del Estado. Entonces hay dos actividades en las que puede desempeñarse el notario, es en la actividad del Estado y en la actividad de la profesión. Asimismo, en una actividad mixta en que esté contratado a medio tiempo de 2 horas clases como cursos de derecho notarial, y a su vez que tenga su oficina y desarrolle la actividad de una forma autónoma, de una forma liberal. Entonces, ya les había explicado las funciones o actividades que desarrolla el notario dentro de la función notarial, y retrotrayendo la función receptiva. El notario recibe la información de sus clientes en términos sencillos. Una función directiva o asesora, pues al recibir la información debe de asesorar al cliente, indicándole cuál es la institución más acorde a lo que pretende celebrar. Y una función legitimadora, que el notario debe de constatar las representaciones y asimismo debe de calificar los documentos que se utilicen para cerciorarse la titularidad de derechos. Una función modeladora, que se desarrolla esta actividad cuando el notario le da forma legal a la voluntad de las partes, es decir, creando o instrumentalizando lo que es requerido por las partes y asesorado por el notario. Una función preventiva, el notario previene el litigio, el futuro, por supuesto, el notario no ve el futuro, previene circunstancias futuras que pudieran otorgar un problema, y con eso está creando la función preventiva, es obligatoria para el notario. Y una función autenticadora, y cómo se consuma la función autenticadora con la firma y sello del notario, puesto que es lo que robustece o le otorga la presunción de veracidad a los documentos que autoriza. Asimismo, esto es vital, diría yo, pregunta en privado,
¿cuáles son las finalidades de la función notarial? Y no lo digo yo, así está en la guía. Entonces, si está en la guía, así se lo pueden preguntar. ¿Cuál es la finalidad de la función notarial? Entonces, la finalidad de la función notarial, pues, licenciado, son tres: la seguridad, el valor y la permanencia. La seguridad, yo se la puedo fundamentar con el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque el Estado está obligado a proporcionar seguridad y certeza jurídica. Entonces, esta seguridad es la que da el documento notarial. Y es más, yo le podría decir, esta seguridad también está contenida o fundamentada en el artículo 186 nuevamente del Código Procesal Civil y Mercantil. Como ven, ese artículo es vital o esencial para las actividades y las finalidades de la función notarial. Entonces, explica la teoría de las finalidades de la función notarial en cuanto a la seguridad, que esa seguridad que tienen los documentos que han sido autorizados por notario, que también persigue la responsabilidad del notario, puesto que el notario es el responsable que su obra sea perfecta. Entonces, es lo que obliga a que ese documento sea seguro, se tenga por certero, tenga certeza. Como segundo elemento tenemos el valor, y el notario además da a las cosas un valor jurídico. Entonces, recordemos, cualquiera, como dicen algunos clientes, ahí hay un documentito, solo hacerte un documentito y lo firmamos y ya. No funciona de esa manera. Entonces, se robustece otorgándole un valor jurídico a través de la firma y sello, puesto que ese valor jurídico es lo que lo hace oponible ante terceros, le da eficacia para producir efectos. Y aquí yo le diría, mire, ese valor también se puede fundamentar en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y la finalidad una de las finalidades de la función notarial, y entra un poquito el tema de que si el papel sellado especial para protocolo pudiera avanzar a una era digital, yo le diría, o yo soy de los ponentes tal vez conservadores y le diría, no ha garantizado los medios tecnológicos o la era digital, no ha garantizado la permanencia a través del tiempo. Y por sencillo y absurdo que suene, el papel sí. Tenemos papeles de hace miles de años, en cambio no tenemos todavía comprobado tener un disco duro que por lo menos tenga 1000 años. No sabemos, el tema de la nube no ha garantizado permanencia a través del tiempo. ¿Cuántos años tendrá de existir la nube? Desde el 2012 tal vez para militares antes, que son los que tienen acceso a medios tecnológicos más innovadores, pero yo les diría que esa permanencia en la era digital no se ha logrado comprobar con los medios tecnológicos, pero dentro de las finalidades de la función notarial, una es garantizar la permanencia. De esto ya hay una jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en cuanto la SAT intentó trasladar el papel sellado especial para protocolo, y es que se intentó realizarlo efectivamente de manera digital y poderlo imprimir o no imprimir y dejarlo digital, pero no garantiza la permanencia a través del tiempo, puesto que el documento notarial o el instrumento notarial nace para proyectarse a futuro, porque se recuerdan, acá tenemos dentro de las funciones preventivas, es prevenir la litis, es prevenir un conflicto futuro que pueda sobrevenir. Por eso les decía, ustedes deben de leer el futuro como futuros notarios. Entonces, efectivamente, por eso una de las finalidades es la permanencia a través del tiempo. Y licenciado, yo creo que ustedes están listos, licenciados, ustedes están listos para proyectarse y poder indicar cuáles son las finalidades de la función notarial. Efectivamente, seguridad, valor y permanencia. Otro tip, como les voy dando tips, traten de hacerlo despacio, así van ganando tiempo dentro de las preguntas y traten de explicarlo de una manera extensiva, porque eso les va a ayudar. Entonces así les van preguntando un poco menos. Dentro de los
de los puntos que deben de estudiar para la defensa de su examen técnico profesional, en la fase privada nuevamente, en el curso de Derecho Notarial, es que existen sistemas notariales. La doctrina, la teoría reconoce 4, pero yo le diría que con 2 usted tiene. Yo voy a explicar los 4 por cuestiones de tecnicismo, puesto que no puedo saltármelos, pero yo estoy seguro que con que usted explique que dentro de los sistemas notariales existe el sistema de notariado latino y el sistema de notariado sajón, usted está hecho. Entonces, los otros 2 es el sistema de notariado administrativo, y es que el notario o el notariado está organizado como una dependencia del Poder Ejecutivo, es un funcionario administrativo, entonces es un funcionario público que recibe un salario y no una retribución económica de los clientes. Los documentos que autorizan gozan de total autenticidad, que pertenece al Estado, por lo que posteriormente pasan a formar parte de archivos públicos. Uno de los sistemas notariales del sistema notariado administrativo es el sistema de Cuba. Miren, no tan lejos. Sistema notarial, el sistema judicial. La función notarial es ejercida únicamente por funcionarios judiciales. Es decir, que el organismo judicial sería el encargado, quien hace las veces de dar fe y hacer plena prueba con los documentos que autoricen sus funcionarios bajo su estricta responsabilidad a través de resoluciones judiciales con validez erga omnes y con autoridad de cosa juzgada. Vea lo delicado que es esto, porque estas resoluciones van a ser las que les van a dar la eficacia a los actos jurídicos que provienen directamente de la ley. Esto se da en los estados alemanes de Baden y de Württemberg, en estados alemanes, y en Noruega. Asimismo, también dentro del sistema judicial podemos decir que la ley del organismo judicial lo reconoce para los secretarios de los juzgados de primera instancia, y esto se da en el artículo 70 de la ley del organismo judicial, que pueden actuar media vez sean notarios, pueden actuar de manera notarial para expedir copias auténticas de los documentos. Vean qué interesante, pues dentro de nuestro sistema latino se da parte del sistema judicial. Entonces, los 2 sistemas importantes dentro de la división de los sistemas notariales, y es el sistema de notariado sajón. En este caso, se los quiero explicar de una manera breve, sencilla, como yo hubiera gustado que me lo explicaran a mí, como se los refería anteriormente, y es que en el notariado sajón, los notarios solo son fedatarios de firmas. Los documentos acá no los crea el notario, son documentos creados por empresas, por abogados, ojo, hay diferenciación entre abogado y notario, y eso es lo interesante. En este caso, el notario no debe de ser un profesional, lo vamos a ver dentro de las características del sistema de notariado sajón. Como les digo, son fedatarios de firmas y a eso se limitan. Por supuesto que debe de tener un poco de conocimiento legal, pero no es obligatorio. También el ejercicio de su función está diseñado únicamente para un tiempo, es decir, tiene un tiempo de cumplimiento de su mandato, es nombrado para 1 año, 2 años, 5 años, y esto se da en los Estados Unidos de América, excepto en el estado de Luisiana, y se da en Canadá, excepto en Quebec. Yo les recomiendo que ustedes digan, el sistema de notariado sajón se da en Estados Unidos, se da en Canadá, por supuesto, el origen se da en Inglaterra, y como mencionaba, el notario no es más que un colaborador técnico en la redacción de los contratos, pero no es obligatoria su intervención, puesto que él es un fedatario de firmas nada más, y esto se da mucho en los famosos contratos de ustedes tuvieron que haber el tema de los contratos de adhesión. Mencionaba las características. Es un fedatario y su actividad se concreta a dar fe de las firmas en el documento. Ya vieron, no entra a orientar sobre la redacción del documento, por lo tanto no da asesoría a las partes. Casi que es firme aquí, yo no sé qué dice el documento, léalo usted interpreta. Es necesario una cultura general y en algunos conocimientos legales, pero no es obligatorio tener un título universitario.
La autorización para su ejercicio es temporal, pudiendo renovarse la autorización, lo que mencionaba, que les dan un tiempo de función, les dan un mandato. Deben de prestar obligatoriamente una fianza de garantía para la responsabilidad en el ejercicio. Eso sería bastante importante en Guatemala. No existe un colegio profesional, tal vez las dos características más importantes. No existe un colegio profesional y no lleva protocolo. Sistema latino, ahora sí, yo les diría, futuros licenciados, vean la diferenciación entre un notario sajón y un notario latino. Por supuesto, ustedes van a ser profesionales del derecho, se exigen que tenga un grado universitario, es también de exigencia, como lo señalaba el artículo 2 del Código de Notariado, pertenecer a un colegio profesional. La responsabilidad en el ejercicio de la profesión es personal, y en el sistema latino hay dos divisiones, y puede darse el sistema cerrado, limitado o numerario, solo el sistema cerrado, o el sistema abierto. Y en el sistema cerrado se tienen limitaciones territoriales o de número. Por ejemplo, el caso de México es por circunscripción territorial. El caso de Panamá es caso de número. Por cantidad de habitantes debe de haber un notario. Y asimismo, el sistema abierto. Yo les diría que dentro del sistema latino, en Guatemala se da el sistema abierto, puesto que es ilimitado el acceso a poder ejercer la función notarial media vez se cumplan con los requisitos habilitantes. En el ejercicio del notariado en el sistema es incompatible con cargos públicos que lleven aneja jurisdicción. Esto está fundamentado en el Código de Notariado. Y el notario desempeña una función pública, pero no depende directamente de actividad administrativa alguna, aunque algunas de sus actuaciones son las de funcionario público. Además, en este sistema existe un protocolo notarial, a diferencia del sistema sajón, en el que se asientan todas las escrituras que se autorizan. Pero ojo, para esto hay formalidades que vamos a analizar dentro de este curso. Las características del sistema latino es que pertenece a un colegio profesional, la responsabilidad del ejercicio es personal, como ya he explicado, el ejercicio puede ser cerrado o abierto, el fundamento legal es el artículo 4 del Código de Notariado, debe de ser, en el caso de Guatemala, debe de ser un profesional universitario, fundamento legal, artículo 2 del Código de Notariado, desempeña una función pública, pero no depende directamente de actividad de autoridad administrativa. Y ojo, algunos tendrán aquí la duda, bueno, ¿qué hace el Archivo General de Protocolos entonces? No, el notario no depende del Archivo General de Protocolos. El Archivo General de Protocolos y la Corte Suprema de Justicia lo que hacen es las veces de órganos disciplinarios y de revisión, lo cual es lo que contempla el Código de Notariado. Pero a veces se sobreentienden las extralimitaciones de estas instituciones. Es un profesional del derecho, pero algunas de sus actuaciones son las de funcionario público. Esto puesto que el notario es un pedante de las actividades en el ejercicio de su función. Y la existencia de un protocolo notarial en la que se asientan todas las escrituras que éste autoriza. Entonces, yo les diría características o diferencias es obtener con el sistema sajón. El sistema sajón se convierte solo pedatario de firmas. En el sistema latino debe tener título universitario. El sistema sajón no es obligatorio tener título universitario. En el sistema latino es obligatorio pertenecer a un colegio profesional. En el sistema sajón no hay obligación de llevar protocolo, es más, no hay protocolo. En el sistema latino sí hay obligación y facultades de llevar protocolo notarial. Entonces, ustedes aquí ya tienen varias características y varias diferencias de los sistemas notariales. Ahora vamos a entrar al punto de la fe pública. Vamos a ver, son las 7:33 minutos. Vamos a tocar el tema de la fe pública y vamos a dejar 15 minutos para el apartado de preguntas y respuestas. Entonces,
El tema de la fe pública, pues yo les diría, todos los elementos que les estoy dando el día de hoy son bastante importantes. Y no dejen por un lado el tema de la fe pública. Entonces, como refería, yo lo explico como quisiera que me lo explicaran a mí, y la fe pública no es más que esa presunción de veracidad, esa presunción de que los actos o hechos autorizados por notario se presumen por ciertos. Entonces, según la definición de Carlos Emérito González, citado por el doctor Neri Roberto Muñoz en el curso de Introducción al Derecho Notariado 1 o Notarial 1, la fe pública es el poder que compete al funcionario para dar vida a las relaciones jurídicas, constituyendo una garantía de autenticidad. La definición de Jiménez Arnau, y que es una función específica de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. Y entonces, es esa presunción de veracidad que tienen los hechos o actos autorizados por notario, es decir, que se presumen auténticos, se presumen ciertos, se presumen verdaderos. El fundamento de la fe pública, ojo, este es el fundamento doctrinario de la fe pública. Podemos mencionar dos, y es la realización normal del derecho, que el derecho exista, que lo que pretenden someter las partes al derecho pueda darse a la vida jurídica. Y segundo, la necesidad que tiene la sociedad de dotar las relaciones jurídicas de certeza. Relaciones sociales van a haber, por eso sociedad, se actúa en base a relaciones sociales, pero estas relaciones sociales, la misma sociedad necesita que se tengan o que haya un elemento coercitivo o un elemento que le dé fuerza legal a estas relaciones, que se tengan por certeras, que se presuman ilegítimas. Entonces la sociedad necesita de esto. Entonces, como fe pública tenemos varias clases de fe pública. Tenemos una fe pública judicial, una fe pública administrativa, una fe pública registral, una fe pública legislativa y una fe pública que es la que nos interesa, una fe pública notarial. Yo voy a empezar con la última, y es la fe pública notarial. Es una fe pública extrajudicial, es la que obtiene el notario al momento de la graduación. Yo le diría, bueno, sí, según el Código de Notariado, en su artículo 1, usted es denominado notario desde el momento que se gradúa, puesto que el artículo 1 del Código de Notariado menciona que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o requerimiento de parte, efectivamente. Pero usted no tiene fe pública hasta que se la delega al Estado. ¿Y cómo se la delega al Estado? A través de los requisitos habilitantes y hasta que usted ha registrado firma y sello en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, fe pública es la que tiene el notario, fe pública notarial, el notario al momento de graduarse y haber cumplido con los requisitos habilitantes. Y le agregaría, y es esa presunción de autenticidad que tiene el notario para robustecer por ciertos los hechos o actos que está autorizando. Tenemos una fe pública judicial y es la que ostentan los funcionarios de justicia, los secretarios de juzgados, los notificadores. Yo estoy más seguro que más de alguno de aquí es notificador del organismo judicial y ni sabía que tiene fe pública. Efectivamente, los notificadores del organismo judicial tienen fe pública para que las cédulas de notificación que estos realicen en el ejercicio o función de su cargo se presuman auténticas, se dé por cierto lo que ellos están diciendo en esa cédula de notificación. No solo los notificadores, también los secretarios de los juzgados, puesto que es, según la ley del organismo judicial, al emitir, asume la certificación como un hecho auténtico o que reproduce el documento que obra en la judicatura. Asimismo, tenemos fe pública administrativa. Y un claro ejemplo de la fe pública administrativa le podría decir los funcionarios de las dependencias administrativas centralizadas o algunas autónomas, como lo es las municipalidades
como son los ministerios de Estado, y es más, le diría a las autoridades de la Universidad de San Carlos también ostentan de una fe pública administrativa, puesto que eso se ejerce a través de los documentos que expiden estas oficinas públicas que ejercen una función administrativa. Tenemos también una fe pública registral, que es la que poseen los registradores para certificar una inscripción de un acto que consta, para que conste en un registro público, el cual se presume auténtico y tiene fuerza probatoria desde que fue inscrito. Aquí pónganle principio de prelación. Más adelante vamos a explicar el principio de prelación, pero ustedes ahí anoten. Y también hay una fe pública legislativa, y esta es la que ostenta el organismo legislativo, por medio de la cual se creen las disposiciones emanadas por el mismo, puesto que pasaría si no se tuvieran por ciertas todas las leyes que son emitidas por el organismo legislativo. Entonces hay autores que creen que no existe la fe pública legislativa porque son cuestiones doctrinarias totalmente diferentes, pero dentro de las clases de fe pública, dentro de la doctrina, la mayoría de autores coinciden en que sí existe también una fe pública administrativa. Las características de la fe pública. La fe pública es única, personal, indivisible, autónoma e imparcial. Y bueno, habiendo denominado las 5 características de la fe pública, las vamos a delimitar. Y es única porque solo el notario la tiene, es decir, no la puede tener o no la puede tener nadie más. En este caso, características le agregaría de la fe pública notarial. Solo la tiene el notario. Personal, puesto que no necesita el notario de otra persona para poder ejercer esa fe pública. Es indivisible, esta fe pública no se puede fraccionar. Es autónoma, porque en el ejercicio de sus funciones y responsable conforme a la ley, no depende de ningún superior jerárquico para poder otorgar en cada acto o en cada contrato esta fe pública. Y es imparcial. Ojo, aquí es pues, bastante importante, puesto que el notario debe de actuar en base a las características de la fe pública de una forma imparcial y no debe de inclinarse en favor de ninguna de las partes. Es inconcebible inclinar la fe pública en favor de las partes, porque ya no se tendría por auténtico el acto o contrato celebrado por notario. Entonces, tenemos las 7:41, no sé si vamos bien con el tiempo. Tendríamos 20 minutos para preguntas, y si no, podríamos entrar todavía al tema del documento y así agotarlo, para entrar posteriormente al tema del protocolo. No sé qué dice el moderador, Tomás. No te escucho. ¿Me escucha ahí, licenciado? Te escuchamos, Tomás. Sí, bueno, sí hay unas cuantas preguntas, creo que hay alrededor de 6 preguntas, pero si quiere proceder con su tema, siga y en cuanto finalice pasamos ya a las preguntas. Bueno, perfecto, entonces mejor proseguimos con el tema y continuamos de esa forma. Gracias, Tomás. Entonces, dentro de la conceptualización del derecho notarial, debemos de entender primero qué es el documento, simplemente el documento, después qué vamos a entender por documento notarial y asimismo qué vamos a entender por instrumento público. Entonces, según Guillermo Cabanelas, el documento es el instrumento, la escritura, escrito, con el que se prueba, confirma o justifica alguna de las cosas, o al menos que se aduce con tal propósito. Entonces, hay documentos privados y documentos públicos. Los documentos privados son los elaborados y firmados por las partes, a quienes se les puede obligar o no se les puede obligar. Pues efectivamente, como hemos escuchado, dentro del sistema de notariado sajón, lo que existe son documentos privados que son otorgados y firmados entre las partes, y aquí la actividad del notario es únicamente, o se circunscribe únicamente a ser fedatario de firmas. Entonces, muy diferente es en la actividad de los documentos públicos.
Y los documentos públicos refiere la doctrina, que son los elaborados y firmados por un funcionario en el ejercicio de su cargo o por un notario, el instrumento público. Entonces, vemos acá, tengo una subdivisión, como les había mencionado o refería y cuando mencionaba, bueno, ¿cuáles son los documentos protocolares y los documentos extraprotocolares? Primero nos vamos con la primera subdivisión. Privados. Los documentos privados son los elaborados por los particulares. Segundo, de documentos públicos. Los documentos pueden ser celebrados por la autoridad o autorizados por la autoridad y por el notario. Como refería a la autoridad, pueden ser autoridad administrativa, autoridad judicial, autoridad legislativa. Pero lo que nos interesa para este curso intensivo es los documentos que elabora el notario, conocidos como protocolares o extraprotocolares. Y nos referiremos a los documentos protocolares. ¿Y cuáles son los documentos protocolares? Entonces, son, o los delimitamos como los que están contenidos dentro del protocolo. Para fundamentar los documentos protocolares, ustedes pueden fundamentarlo con el artículo 8 del Código de Notariado. Y no son más que las escrituras públicas, las tomas de razón de legalizaciones de firma, las actas de protocolización, la transcripción de la cubierta del testamento cerrado. Asimismo, tenemos los documentos extraprotocolares, que son las actas de legalizaciones de firma, las actas de legalizaciones de documentos, las actas notariales, los autos y decretos que los puede emitir el notario fundamentado en los asuntos no contenciosos, los conocidos como de jurisdicción voluntaria, así como las certificaciones. Entonces, ¿qué entendemos por instrumento público? La doctrina lo define diferente a el Código de Notariado en su artículo 8. Entonces, yo les recomiendo que nos quedemos con la definición contenida en el artículo 8 del Código de Notariado, que indica, vamos a dar primero lectura a qué es el instrumento público, que es el documento público autorizado por notario, producido para probar hechos, solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos. Entonces, dentro de los instrumentos públicos tenemos principales, tenemos secundarios y tenemos dentro y fuera del protocolo, para poder pasar a la definición que les refería en el artículo 8 del Código de Notariado, que es lo referente a qué se entiende por el protocolo. Entonces, instrumento público va a ser todo documento público que es autorizado por un notario o producido o creado para poder probar hechos o solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos. Y con eso me quedo. Entonces, en instrumento público tenemos principales, los que van en el protocolo y también la existencia del testimonio. Los secundarios, los que van fuera del protocolo. Entonces referimos cuáles van dentro del protocolo y lo tenemos acá, que son las escrituras públicas, las actas de protocolización, las tomas de razón de legalización de firma y demás documentos que el notario autorice o registre de conformidad con la ley, refiere el Código de Notariado. Y a esto nos referimos. ¿Qué otro documento autoriza el notario de conformidad con la ley? La cubierta del testamento cerrado, la transcripción. Entonces, tenemos documentos fuera del protocolo, que son las actas notariales, las actas de legalización de firmas y las actas de legalización de copias de documentos. Con eso, vamos introduciendo a qué es el protocolo, pero antes de pasar a qué es el protocolo, vamos a agotar los fines del instrumento público. Y los fines del instrumento público son dos, y los delimitamos de esta manera: perpetuar los hechos y manifestaciones de voluntad y poder o que prueben en juicio y fuera de él. ¿Se recuerdan qué decía el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil? Bueno, otro fundamento para el fin del instrumento público, que hace prueba en juicio y fuera de él. Entonces, fines del instrumento público, sencillo. 2, perpetuar hechos y manifestaciones de voluntad
permanencia a través del tiempo y prueba en juicio y fuera de él. Esas son las dos finalidades del instrumento público. Prueba y permanencia. Así lo podríamos todavía delimitar un poco más para enfocarnos y poder seguir estudiando. ¿A qué nos referíamos con que es o hace prueba en juicio? Que se entiende por prueba preconstituida, ya preparada con anterioridad al pleito futuro. El instrumento público tiene un valor formal y tiene un valor probatorio. Entonces, se refiere a su forma externa o cumplimiento de todas las formalidades esenciales y no esenciales que regula el Código de Notariado. Ese es el valor formal del instrumento público, el cumplimiento del artículo 29 y el artículo 31 del Código de Notariado, que debe dársele forma y cumplir con todas las formalidades exigidas por la ley específica de la materia. Y el valor probatorio, a que el negocio jurídico contenga internamente o esté contenido internamente en el instrumento. Ese es el valor probatorio y, por supuesto, cumplir con las formalidades de las instituciones jurídicas más normalmente que se dan en el derecho notarial, las instituciones civiles y las contenidas en el Código de Comercio. Yo creo que son las 7:50 y vamos a pasar al apartado de preguntas y respuestas para dejar este tema a futuro, porque yo sé que 2 horas intensivas es cansado, uno se cansa de estar escribiendo y yo creo que hemos avanzado lo suficiente para el día de hoy y me gustaría también escuchar las dudas que vayan teniendo. Yo aquí las voy a ir apuntando para poder ir cerciorándome de poderles proveer la respuesta más acorde. Entonces, por favor, Tomás, si me pudieras colaborar. Excelente, licenciado. Gracias ahí por su ponencia. Acá hay algunas preguntas que yo he logrado resumir, que he logrado copiar de los comentarios de los compañeros. Y también hay otras que se repitieron un poco, que voy a dejar al final. Son temas que tal vez usted abordó, pero por si alguien se quedó un poco atrás, tal vez puede profundizar. La primera pregunta es si usted pudiera brindar el fundamento legal del principio de inmediación en el derecho notarial. Por supuesto, como todo buen notario, el principio de inmediación en el derecho notarial puede darse en el artículo 29 del Código de Notariado, así como en el artículo 31 del mismo, puesto que son formalidades esenciales que deben de cumplirse, que es las firmas de los que intervienen en el contrato o la impresión digital en su caso, en el caso del artículo 31, y en el caso del artículo 29, el artículo 12, porque es ahí donde se consuma la participación del notario. Y por supuesto, recuérdense que el tema de los principios es bastante doctrinario, entonces no todos los principios van a tener un fundamento legal, pero la mayoría sí. Genial. Perfecto, entonces pasamos a la siguiente pregunta, licenciado. Por supuesto. Ajá, la siguiente pregunta, pues escriben acá, dicen en el comentario, es: en el caso de que una persona, un compareciente, tenga una constancia de RENAP, de que está tramitando, su documento personal de identificación está en trámite, ¿puede utilizar esta hoja o esta constancia para identificarse al momento de comparecer ante el notario? Mire, esto es algo que no reconoce la ley de RENAP, que crea el famoso DPI, el documento de identificación. Yo le diría, no puede utilizar usted la hoja de RENAP, pero para lo mismo usted puede, el mismo código de notariado le da las herramientas para poder identificar a la persona. Y esto yo le referiría a lo que la doctrina le llama testigos de conocimiento.
que son testigos que van a dar fe de conocer a la persona y que debe de ser el testigo de conocimiento previo del notario. Entonces, a veces tenemos las herramientas, pero no las utilizamos. Entonces, la respuesta correcta, o lo que se da en la mala práctica, es que utilizan la hoja y como ahí está el número de código único de identificación, no acertadamente hacen constar que tuvo a la vista el documento personal de identificación. Y yo le contestaría con esta pregunta: ¿acaso usted está diciendo que tiene a la vista la hoja de RENAP o la certificación? O eso es ni siquiera es una certificación, esa es una constancia de trámite de DPI. Entonces yo le recomendaría, no, hagamos uso de lo que prevé el código de notariado en cuanto a los testigos de conocimiento. Usted puede identificarlo con un testigo para poder poder elaborar el acto o contrato que pretenda usted celebrar. Excelente. Y hay una pregunta de seguimiento que está en este comentario, y es que alguien preguntaba, y yo lo dejo a que usted nos explique, maestro, si deben de ser 2 testigos o si puede ser uno en este caso. Miren, esto es importante tenerlo en cuenta. Hay diferencia y se los voy a tratar de profundizar, y sé que lo vamos a profundizar bastante en el tema de los testigos, los auxiliares del notario, los intérpretes y los técnicos, pero lo vamos a explicar de una manera bien sencilla, y es en el artículo 29, ahorita le doy el numeral, y el numeral cuarto. Usted tiene el fundamento legal para la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario, por medio de cédula de vecindad, dice aquí, pero en este caso el documento personal de identificación o el pasaporte, o por 2 testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Entonces yo le diría, este es el fundamento legal para esta pregunta y para la pregunta anterior. Perfecto, excelente, licenciado, gracias. Y la siguiente pregunta, maestro, dice: al no pagar un notario la apertura de protocolo, ¿provocaría la nulidad de los instrumentos públicos que autorice en ese lapso en el que no lo pagó? Efectivamente, esto hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidades, jurisprudencias que hemos analizado en el curso de jurisprudencia notarial, que es el curso que su servidor da en la Escuela de Estudios de Posgrado. Y efectivamente, puesto que estas son omisiones de formalidades y de exigencias que debe de observar el notario, por lo tanto no se vuelve nulo el negocio jurídico, lo que se vuelve nulo es el instrumento. Entonces, al generar la nulidad del instrumento, yo sé que son temas un poquito más complejos que van más allá de lo que estábamos explicando el día de hoy, porque no hemos llegado a esos temas para estas preguntas, ¿verdad? Pero yo sé que esas dudas están porque ustedes pues, ya son estudiantes avanzados que van o que ya habían estado y solo quedaron pendientes de preparación. Pero efectivamente, porque el notario no estaba habilitado para capturar, entonces se puede exigir la nulidad del instrumento público. Ojo, deben de diferenciar, y esto para el curso de Derecho Civil, yo sé que tienen muy buenos catedráticos en estos cursos intensivos, pueden hacer esta pregunta también, pero la podrían pedir que les expliquen esta diferenciación. ¿Cuándo es nulidad del negocio jurídico y cuándo es nulidad del instrumento público? Yo le diría aquí que el negocio jurídico puede ser perfecto, porque la voluntad de las partes, el principio de autonomía de la voluntad fue plasmado, y el notario fue el que incurrió un error y perjudicó a los otorgantes, puesto que esta es una falencia del notario, puesto que él no estaba habilitado para cartular. Esto es algo que se ha dado mucho en la práctica, y entonces la respuesta es sí, se puede pedir la nulidad a través de un juicio ordinario, la nulidad del instrumento público. Perfecto, maestro. Otra pregunta que nos escriben por acá en los comentarios es si existe algún medio de defensa ante la inhabilitación del notario. Miren, sí, el Código de Notariado reconoce 4 recursos, que yo no los voy a explicar ahorita, pero sí son medios de defensa ante, depende, se recuerdan que habíamos estudiado o estudiamos en el curso del día de hoy, 3
que pueden inhabilitar al notario. Entonces, hay medios de defensa ante la Corte Suprema de Justicia, medios de defensa ante el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y, por supuesto, los medios de defensa, ya sea en los tribunales ordinarios de la República. Entonces, yo tengo preparado una presentación únicamente del tema de responsabilidades. Y sí, le pongo un ejemplo. Uno de los medios de defensa ante la Corte Suprema de Justicia es un recurso de reconsideración y un recurso de responsabilidad. Uno se maneja como incidente y uno se maneja únicamente como un recurso planteado para agotar la definitividad, para poder posteriormente acudir a la acción constitucional de amparo. Como les digo, son temas que se nos están saliendo, las preguntas se nos están saliendo de lo que estamos viendo, pero son válidas también para salir de dudas. Entonces, yo no sé, le aprovecho el momento a explicarle cuáles son los 4 recursos para el compañero que hizo esta pregunta, y tal vez lo anota porque esto puede ser pregunta de privado, es algo que está en auge en las notarías, puesto que el Archivo General de Protocolos está generando inspecciones a los notarios y por la falta de preparación en la práctica, en la calle, por no dejarse asesorar de otros colegas, se están incurriendo en los errores más graves, los que yo mencionaba como errores insubsanables. Pero, como le mencionaba, son 4 medios de defensa que tiene el Código de Notariado que prevé defensa al notario. Uno de ellos es el recurso de reposición, que está contenido en el artículo 98 del Código de Notariado. El recurso de reconsideración, que está contenido en el artículo 100 del Código de Notariado. Ahí menciona de una vez cuál es el trámite a seguir. Asimismo, el recurso de responsabilidad, que está contenido en el artículo 88 y 105 del Código de Notariado. Esto ante causas de notificación mencionado. Y el recurso de apelación, que está contenido en el artículo 107 del Código de Notariado. Ahora, este recurso de apelación no es más que para el trámite de liquidación de honorarios, pero el fundamento está en el artículo 107 del Código de Notariado. Muchas gracias, maestro. Y bueno, ya solo para ir terminando, yo creo que también lo abordó a profundidad, pero por si alguien no llegó a escuchar, si pudiera explicar a qué se refiere pertenecer al Estado seglar en los requisitos para ser notario. Por supuesto, miren, hoy nadie descubre el agua azucarada. El problema es que nuestro código es bastante antiguo y tal vez, yo sé, no está de más dejar tareas, pero pues para que ustedes, como parte de este curso, yo les voy a pedir que hagan una estructura del Código de Notariado y se aprendan de memoria, efectivamente, cada uno de los títulos por los que está integrado el Código de Notariado, porque esto les va a ayudar a poder fundamentarse más práctico por si se les pasa algún artículo. Pero una de las tareas es que me fundamente o me dé el fundamento legal, la entrada en vigencia del Código de Notariado y hacer su esquemita de la estructura del Código de Notariado. Este esquema lo pueden encontrar en el mismo Código de Notariado o en el libro del doctor Neri Roberto Muñoz, en el curso o libro de Introducción al Derecho Notarial 1. ¿Y qué significa? Respondiendo a la pregunta, ser de Estado seglar. Esto quiere decir que no haya hecho votos para pertenecer como sacerdote a la Iglesia Católica. Entonces, los sacerdotes no tienen permitido ejercer el notariado.